episodio que podíamos llamarlo el más fantástico tal vez, o el más maravilloso que tuvieron la oportunidad de experimentar algunos de los discípulos o apóstoles del Señor Jesucristo. Es el que está narrado en Mateo capítulo 17, que es el episodio de la transfiguración. Conocen ese momento demasiado maravilloso, demasiado sobrenatural, en que ocurren cosas que inclusive son difíciles de entender y difíciles de explicar. Está narrado de esta manera en el Evangelio según San Mateo, permíteme, lo leo, dice Mateo 17, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, 3 personas, y los llevó aparte a un monte alto, no especifica cuál era, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En este episodio aparecen, tres representantes de nuestra naturaleza humana, seguidores de Cristo: Pedro, Jacobo y Juan. 3 representantes de lo sobrenatural, de las personas que se mueven en lo sobrenatural: Jesús, Moisés y Elías. Y hay un personaje ahí que también aparece, nadie menos, nadie más que Dios mismo, que aparece diciendo: este es mi Hijo amado. O sea, ¿quiere un mejor reparto? No sé. En los créditos al final de eso, sí, sale la actuación especial de Dios Padre, con la participación de Moisés, Elías, Jesús, ¿cierto? Como actores secundarios, Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Tremendos créditos. O sea, una escena realmente sorprendente, tan sobrenatural. Perdón, es que cuando digo Moisés y Elías, tal vez para ustedes uno de los personajes de la escuela dominical, o uno de los barbados de la Biblia que ustedes se imaginan, no sabe específicamente quién, pero entiendan que Pedro, Jacobo y Juan son judíos, son israelitas, son hebreos. No existe nadie más para ellos importante y trascendente con relación a la ley, a la nación, que Moisés, y nadie que sea más admirado por la forma en que Dios lo usó y lo respaldó que Elías. Tal vez hasta el momento aún están en ese proceso de ver a Jesucristo, cada día descubriéndolo más, pero viéndolo como un rabino que está enseñando cosas maravillosas, como ese que enseña como quien tiene autoridad. Sí, es que era ellos lo que decían: pero es que enseña distinto. O sea, como que de verdad, como si supiera, como si hubiera estado ahí, como si él hubiera escrito eso. ¿Sí? Están sorprendidos hasta ahora, pero esto ya es otro nivel. Hasta aquí queda aquel seguir a un rabino. Aquí ya Dios está diciendo: no, Señor, este es el Hijo mío. Él es el que me complace y necesito que lo oigan a Él. El episodio es tan sobrenatural que en esta expresión: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pensemos que eran solamente los 12, aunque realmente habían por lo menos 70 del grupo principal y miles que lo seguían, y toma solamente 3, a Pedro, a Jacobo y Juan, y lo lleva a la experiencia más impresionante. O sea, de ahí ya uno queda listo. O sea, maravilloso. Y de pronto Jesús empieza, primero que eso ya asusta. O sea, Jesús empezó y se le volvió el rostro como de luz y la ropa se volvió blanca y empezó a botar luz. Nomás con eso ya tiene uno, ¿no? Ahí ya estoy yo o desmayado o corriendo montaña abajo, asustado. O sea, una de dos, porque es una experiencia maravillosa. Y luego llegan, nadie menos y nadie más. Están los 3 humanos mirando, y aquí los 3 naturales pero sobrenaturales. Está el Señor Jesús y aparece Moisés, y primero sale Moisés y después sale Elías y están los 3. Es la selfie más fabulosa de toda la historia, y los 3 ahí. Yo creo que no hay momento más sublime sobre la tierra que estos 3 juntos. Nadie más y nadie menos. Semejante episodio que se conoce con el nombre de la transfiguración, que yo quiero, como nuestro terrible hábito en plenitud de hacerle cambio a las cosas, yo quisiera llamarlo más bien la transfiguración. Sí, lo llamo la transfiguración porque lo esencial de este episodio son esas 3 figuras, esos 3 personajes
cada uno de los cuales va a cumplir un rol muy particular y muy importante. 3 personajes, todos lo sabemos. El primero de ellos fue Jesús, que fue el que los invitó a los 3, a Pedro, Jacobo y Juan. Y ahora, estando Jesús y se transfigura delante de ellos, se sumó, dice la Escritura, Moisés. Y también apareció con ellos Elías. Y cada uno de ellos va a representar una espiritualidad válida, porque mire que los 3 están allí en la presencia, en esa cumbre maravillosa, digamos, de los 3 representantes de la espiritualidad máxima humana. 3 humanos natos, 3 humanos moviéndose en lo sobrenatural, mostrando la cumbre máxima de espiritualidad, los 3 máximos representantes. Y revisemos qué significa cada uno de ellos. Empecemos por entender lo que significa la espiritualidad que representaba en esa cumbre maravillosa de los verdaderos espirituales, cumbre de los espirituales. En esa cumbre, ¿qué representa Moisés? Moisés, un hombre maravilloso, poderoso, tremendamente usado por Dios, hablaba con Dios cara a cara. Sí, o sea, con Dios. Habla directamente, lo dijo el mismo Dios. Dios, a ustedes les manda un profeta, un sueño, una señal, pero con él hablo cara a cara. O sea, hablamos las cosas como son. O sea, niveles de los que uno no alcanza ni siquiera a imaginarse. Moisés representa una espiritualidad válida, establecida por Dios, pero que tiene unas características especiales. Recuerdas que allá en el monte Sinaí, la nube que aparecía con rayos, con centellas, con truenos, con sonido de viento y estruendo, y nadie podía acercarse a la montaña. Dice que el mismo Moisés temblaba de miedo, inclusive si un animal llegaba a subirse al monte, moría. Era todo en torno a ese lugar sagrado que era el Sinaí y a ese fenómeno sobrenatural que era la aparición de esa nube. Después ellos avanzaron y encontraron el tabernáculo, hicieron el tabernáculo, que era una carpa, era una especie de auditorio, un templo desarmable, portátil, con carpas y varas, que ellos lo hacían muy sagrado, muy organizado, donde venía en forma de nube, una columna de nube, que los guardaba en el día y los guiaba, y también cuando Dios estaba ahí en el tabernáculo, venía la nube y se metía en el tabernáculo, o se posaba sobre el tabernáculo, otro lugar sagrado, que era prácticamente una versión portátil, porque como estamos caminando no nos podemos llevar la montaña, ¿cierto? No podemos robarnos una montaña, nosotros somos un pueblo caminando, entonces nos toca, hagamos una montaña portátil. Hicieron el altar que se llamó el tabernáculo, y en vez de la nube de la presencia estaba la columna de nube. Cuando ya estuvieron establecidos en un lugar, cambiaron ese tabernáculo portátil por el templo que David dejó organizado para que construyera Salomón. Y en el templo que David dejó organizado, entonces ahí estaba el lugar, también el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, como en el tabernáculo. Igual, y adentro el arca de la alianza estuvo un tiempo. Y allí entonces el humo que había era el humo de los sacrificios, porque ese ofrecía el sacrificio y subía el humo en el templo, ¿correcto? Fíjate, la espiritualidad de Moisés es una espiritualidad que tiene como eje central el lugar donde ocurre el lugar. Aquí es la ley que se recibió en Sinaí, aquí la espiritualidad está restringida al tabernáculo, no se podía hacer nada que fuera espiritual fuera del tabernáculo, y aquí el templo. No se podía hacer nada que fuera espiritual fuera del templo. El lugar, el templo. Y en Jerusalén, el lugar es prioritario. Eso es lo que marca diferencia. Esta es una nación que tiene como algo distinto el lugar donde se congregan y las actividades, la liturgia propia de ese lugar, porque ese lugar exige unos protocolos, el lugar y sus protocolos, todo basado en el lugar. Esa era la diferencia. Los demás pueblos paganos adoraban en las montañas. En las cumbres de las montañas adoraban y buscaban a sus dioses, hacían altares en cualquier lugar. No, el pueblo de Dios le habló en el Sinaí, después solamente en el tabernáculo y después solamente en el templo. Eso los hacía diferentes. Era tan determinante el lugar. ¿Recuerda la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Que finalmente cuando Jesús le habla de lo del esposo y todo, ella trata de desviar la conversación a una discusión teológica, ¿no? Jesús le dice, ¿y su esposo? Y no, que no tengo. ¿Cómo que no tiene? Sí, ha tenido varios y ahora tiene el de la vecina. Que no sé qué. Entonces, a propósito, tengo una pregunta teológica. Ahora, tengo una inquietud teológica que nunca me han resuelto. Es que nuestros padres nos enseñaron que debemos adorar aquí en este monte, en Gerizim. Tú eres profeta, los judíos dicen que en Jerusalén. Díganos, ¿dónde es el lugar adecuado para adorar? ¿Cuál era el concepto que se tenía entonces? El concepto influenciado por la espiritualidad tipo Moisés está en torno del lugar donde se debe adorar. Era pecado ir a hacer sacrificio a Dios fuera de esos lugares que estaban destinados. La respuesta de Jesús a esa mujer, ¿cuál fue? La hora viene en que ni en este lugar ni en el otro lugar, o sea, va a haber una espiritualidad superior a la que ustedes conocen, ¿entienden? Que depende de un lugar. Ni en este monte ni en otro adorarán, sino que el Padre busca adoradores
que le adoren al Espíritu en verdad. O sea, va a venir el Espíritu y el tema del lugar va a quedar en nada comparado con la venida del Espíritu, es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que hacía diferente. Voy a contarles qué pasó. ¿Recuerdas cuando estaba el templo construido, pero vino Nabucodonosor, invadió Jerusalén, tumbó la ciudad, quemó sus puertas, tumbó el templo? Desapareció el arca de la alianza. Herodes reconstruye el templo. Lo más curioso es que amplía la explanada del templo porque era muy pequeña y como lo hizo muy grande, Herodes, el gran arquitecto, el que se les daba de constructor, un perverso degeneradito más bien, pero para construir era bueno, ¿sí me entienden? Entonces amplió la explanada del templo y para que no se fuera a botes el terraplén que hizo un muro de contención para que no se cayera. ¿Quién lo hizo? Herodes. ¿Hacía parte del templo de Salomón? No, fue la ampliación de la explanada del templo. Entonces vinieron y tumbaron todo. Y era tan intrascendente ese muro, era un muro de contención que añadió Herodes, que los mismos que destruyeron, y Jesús dijo, no dejarán piedra sobre piedra del templo, se cumplió. Del templo no quedó piedra sobre piedra. Fue un muro allá, que lo conocemos hoy, como el muro de los lamentos, parte de la ampliación que hizo Herodes, por allá con un muro de contención, que no hacía parte del templo, sino la ampliación de la explanada. Y la gente que sigue teniendo el concepto de Moisés, entonces, ¿qué sienten que hay que hacer? Ir al lugar y orar allá y poner la petición ahí en el huequito, hace cabezazos contra el muro y estar allá para la gente que cree en esa espiritualidad de el lugar. Quedó vacío del arca. El arca se la llevaron. El templo ese no tenía el arca de la alianza. Pero los sacrificios seguían haciéndose igual, el ritual igual, se vestían igual, celebraban igual. Todo era como si estuviera Dios, pero Dios no estaba. El templo estaba sin el arca, que es la presencia de Dios. El ritual siguió. Es como que usted va y le da una serenata, ¿está enamorado? Y da la serenata y le canta las mejores canciones y contrata el mejor grupo musical y le canta las mejores canciones. Y cuando vaya acabando sale la señora, la mamá de la niña. La niña no está, salió con el novio. Ya más o menos sabe lo que estaban haciendo. Estaban haciendo el ridículo, ahí no había nadie. Pero su espiritualidad seguía circunscrita al lugar. Y entonces al estar circunscrita a un lugar donde ya la presencia de Dios no está, pero sigo haciendo lo mismo sin presencia de Dios, póngale un nombre a eso que yo hago religiosamente, asisto a un lugar religiosamente, hago un protocolo religiosamente, un horario religiosamente, pero no está Dios. Póngale un nombre a eso. Oiga, religiosamente sí, me parece un buen nombre. ¿Cuál es el peligro de esta religiosidad, de esta espiritualidad? Volverse religiosos. Y se volvieron religiosos porque no estaba la presencia de Dios. Ese es lo que ocurrió con ellos, ese es el grave peligro. Escúchame, a Moisés, ¿qué quería hacerle Pedro? ¿Qué quería hacer Pedro cuando apareció? Una enramada. Pedro dijo, hagamos una carpa ahí y nos quedamos. ¿La hizo? ¿Jesús le dijo que la hiciera? No la hicieron. O sea, esto fue una espiritualidad válida. Delante de Dios es válida porque Moisés fue escogido por Dios, la ley fue dada por Dios, lo que pasó en el monte Sinaí fue Dios, lo del tabernáculo fue ordenado por Dios, lo del templo fue mandado por Dios, cada ritual, cada parte relacionada con el lugar es mandado por Dios. Es una espiritualidad válida y Dios está diciendo, esa espiritualidad es válida y por eso está aquí en los tres de la montaña. En los tres de la montaña apareció el representante de esa espiritualidad que corre el peligro de ser religioso. Que es muy bueno como una etapa en la vida, pero no es bueno quedarse ahí. Israel, eso fue una etapa que ustedes tuvieron, no se me queden ahí. ¿Entienden? Plenitubis, es una etapa bonita, no se me quede ahí. ¿Es una etapa necesaria? Claro que es necesaria. ¿Cuál es? En la que tu espiritualidad es el lugar y la liturgia que va en el lugar. Lo que te hace distinto a los demás es que las personas dicen, no, es que él va a un lugar distinto. Él no va donde nosotros vamos. La iglesia de él es otra iglesia. Él es de otra iglesia. Su lugar es distinto. Sus prácticas relacionadas con el lugar, la liturgia de ese lugar es distinta. Y su amigo tal vez vino y dijo, y fuimos muy raro. No había imágenes. No había imágenes, nada. Ni cruz. La cruz le faltaba el palo atravesado. Sorpresa cuando sepa que es un bafle, ¿no? Pero bueno, la cruz es sin palo. Mirá, eso es una cosa impresionante. Ni dice INRI tampoco. Ni hay confesionario, ni agua bendita. ¿Cierto? El curita, un curito calvo ahí con barba, eso, ni se pone la sotana bien, ¿sí me entiende? Muy cortica la sotana. ¿Qué es lo que notan las personas? Que nuestro lugar y la liturgia relacionada con el lugar es distinto. El lugar donde usted va es distinto. Y usted mismo le dice, acompáñame a mi iglesia, es distinta.
Encontré una iglesia que es distinta y tu espiritualidad gira en torno al lugar y es tu primera gran lucha. Tu primera gran lucha es cumplir ese nivel de espiritualidad. Venir al lugar, venir al lugar. ¿Es importante venir al lugar o no? Y más cuando sabemos que los días malos se acercan, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante venir al lugar y hacer la liturgia. Cuando todos oran, pues usted ora. Cuando cantan, cantan. Cuando ofrendan, todos ofrendan. Cuando se van, todos se van. Ninguno se queda aquí. O sea, toda la liturgia, todo el mundo sabe más o menos qué hacer. Ahora, supera esa etapa, pero cúmplela. Que tú ames estar en la casa del Señor. Pero qué peligro hay cuando uno está en esa etapa, cuando uno vive ese tipo de religiosidad. ¿Qué peligro hay? ¿Cuál? Que se vuelva un asunto religioso. Que no hay presencia de Dios en tu venida. Que viniste, saludaste a todos menos a Dios. Saludaste a todos menos a Dios. Te reíste con todos, compartiste, abrazaste a todos, pero no tocaste el borde del manto del Señor, no tocaste a Dios. Y si vienes, si tienes relación con todo, cumple los protocolos y asistes al lugar y te vas sin haberte encontrado con Dios, sin que haya arca, sin que haya presencia de Dios. ¿Cómo se llama eso? Religiosidad, puede ser religiosidad protestante o evangélica o cristiana, como la quiere llamar, pero es religiosidad. Muy bueno como etapa, ¿vamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Necesario o no es necesario? No estaba entre los tres que estuvo en el monte, es una espiritualidad válida delante de Dios, pero como etapa, no hay que hacerle enramada, no te me quedes viviendo ahí solamente. ¿Ya lo estás entendiendo? Qué lindo es eso. Porque también estaba, además de eso, yo quiero explicarte, esa espiritualidad tipo Moisés. Tú sabes que, al igual que mi maestro de maestros, el Señor Jesús, la preocupación de él era siempre, ¿con qué compararemos el reino? ¿Y a qué lo haremos semejante? ¿Sí? Y los ejemplos que él puso, pues para nosotros son nuestro evangelio, nuestra doctrina. Yo no soy tan bueno para los ejemplos. Mis ejemplos son muy bobitos. Pero entonces también me mato la cabeza y digo, Señor, ¿con qué enseño? ¿Qué comparo? ¿Qué ejemplo? Entonces esa espiritualidad, y perdón por el ejemplo tan tonto, yo la quiero comparar con un plato de la loza. Que el plato cumple el rol de ir a un lugar que es sagrado, el lavaplatos. O como decía mi hija, el plaplaplatos. Bonita expresión, plaplaplatos. Y se quedó plaplaplatos toda la vida. Ir al plaplaplatos, el plato va allá. Porque ocurre que el plato en su función normal, en su vida normal, en su ejercicio normal, se ensucia. De comida, pero la comida como se descompone se vuelve sucio. Entonces, si el plato se ensucia, yo no sé cómo, ¿cierto? ¿A quiénes les tocó en la pandemia a los señores que no estamos tan acostumbrados a platos? Nos tocó lavar platos toda la pandemia, ¿cierto? Y te decían, yo no sé qué pasaba. Pedíamos un café a Juan Valdés, un café que venía en su propio desechable, y cuando me lo acaba de tomar habían 40 platos en el lavabo. Y yo, pero ¿cómo así? Me tocó poner un alambre de púa. Yo creía que el vecino me estaba viniendo y me echaba los platos de él. Pues ¿de dónde salen? ¿Usted no le ha fijado eso? Que los lavaplatos multiplican los platos sucios y uno no ha usado nada. Espere, me tomé un vaso de agua. ¿Cómo es que hay 40 ollas de sancocho? O sea, y tiznadas que toca echarle bombril. O sea, no hay explicación. Pero ese es el lugar sagrado del plato. ¿Por qué es el lugar sagrado del plato? Porque el plato todo cargado, todo sucio, llega a ese lugar y solo en ese lugar, ¿cierto? No sé, usted ha intentado lavar un plato en el lavamanos, por ejemplo. Es como desagradable, el solo oler un plato que huele a crema dental. Sí, una cosa es como raro, ¿cierto? Entonces, tiene su lavaplatos, es el lugar que le corresponde para ser limpio y hay un protocolo. ¿Sí? Primero se le quita los excedentes de comida, ¿sí? ¿O no? Luego se echa a remojar un poquito en agua, después se le pasa ahí. ¿Verdad que aprendí, cierto? Se le pasa ahí la espuma esa, la esponja ahí. Y después de que está bien jabonado, yo lo dejo un ratico para que termine de actuar eso. Y después con agua un poquito más tibia le quita uno de esos hasta que suene, porque si no es que está grasoso. ¿Sí? Eso me enseñaron a mí. Hasta que tiene que sonar así. Y después le echan a veces para olor, le echan encima una cosa para cuidar la porcelana, el brillo y el olor. Entonces le echan no sé, como eso sería como un rince. ¿Sí? Y luego se pone en un lugar. Hay un ritual, hay un protocolo, hay un lugar y un ritual relacionado con ese lugar. Y el plato va cada semana allí. ¿Y cómo sale? Sale limpio, usted lo pone en la vajilla. ¿Y ya queda limpio para siempre? No, se demora uno más lavándolo que alguien en empuercarlo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que hacer después? Volver al lugar para ser limpio. ¿Está mal que vuelva y se ensucie y venga y limpio? No, esa es la realidad, esa es la vida. La vida de él es enfuercarse y venir y limpiar. Esa es la vida de él, está mal. Peor el que no viene, ¿cierto? Y deja el plato sucio y sirva ahí encima. 3 años, ya tiene un pegote así, de 50 centímetros, parece un volcán de que le pusieron de tarea al niño para hacer ciencias naturales.
No le pones en el humito y ya se gana el premio del volcán de la clase de ciencias. ¿Sí? Tiene que ir limpiándolo. Usted hace bien. Usted que viene, le cuento una cosa. Usted viene a la casa del Señor y usted sale limpio por la palabra. La Biblia dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que al recibir la palabra, uno lo siente. Uno siente lo limpio que está. Uno llega a la iglesia y uno sale, uno siente mentolado incluso el espíritu. Siente que fue limpio. ¿Cuál es el peligro? Que se le vuelva a uno un ciclo y que se quede uno en una enramada a vivir en ese sistema, a vivir en ese ciclo toda la vida, a vivir ahí en ese ciclo en el que yo peco y rezo, peco y rezo, peco y rezo, peco y rezo. Ahí no hay avance. Ese es el peligro que hay. Entonces aparece otro nivel de espiritualidad que nos va a enseñar algo más. Y ese nivel de espiritualidad es el tipo Elías, donde ya uno no es un plato, uno ya es un balde. Aunque este es de plástico, pues es un balde más fino que el plato. O sea, es otro nivel. Ese nivel de Elías no es el nivel del plato. En lo que es diferente es usted a dónde va. Es distinto el lugar a donde usted va. No, ya es distinto, es usted. Y lo que a usted le pasa es diferente. Lo que le ocurre a usted, las experiencias que usted vive son distintas. El balde es distinto al plato, por si no se da cuenta. Balde, ¿qué tiene de diferencia el balde? Que el plato recibe el agua para ser limpio y se va con agua. El poquito de agua que le queda, ¿qué pasa? Se le escurre. Usted recibe aquí, usted se va limpio. Y la unción que recibe, nomás llegando a la casa ya con las 3 peleas con los taxistas, los 4 que se la atravesaron, la señora que le... Mire, nomás es la decisión de, ¿qué quieres comer? No, lo que tú digas. El balde recibe unción, se llena y se va. Y se lleva la unción. Y puede lavar platos por allá. Él no está circunscrito a un lugar. La espiritualidad tipo Elías no está circunscrita a un lugar de ninguna manera. Mire que Elías obtuvo la victoria contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, eso es un lugar, pero estuvo alimentado al lado de un arroyo por unos cuervos en el arroyo de Querid y fue llevado por Dios a hacer un milagro grande con la viuda en un lugar llamado Sarepta y estuvo en una cueva donde experimentó la presencia de Dios en un sitio que se llamaba Horeb. Entonces usted mira, la espiritualidad tipo Elías es de un lugar, no es de un lugar, es de una unción, es de una llenura. La espiritualidad tipo de Elías tiene que ver con llenura y eso es otro nivel. Entonces no solamente venir y ser limpio, sino porque venir y ser lleno. Lo importante es ser lleno. Eso es lo que vivió Elías, su experiencia sobrenatural, viviendo maravillas. El hombre que en la espiritualidad tipo Elías gira, déjeme decirlo, en torno a las experiencias que tú vives, a las maravillas que ves de Dios, a los hechos portentosos. Elías, cuando usted ve a Moisés, la ley, o sea, el lugar y el ritual, el templo y la ley. Pero cuando ves a Elías, ¿en qué piensas? En fuego del cielo, en maravillas, en señales, en portentos, en experiencias sobrenaturales. Eso es otro nivel. No es distinto el lugar donde usted va, es distinta las cosas que usted vive, las experiencias que usted ha tenido son distintas. Y entonces yo le invito a hacer ese paso, a convertir su primer nivel, que es el de venir a un lugar, convierta la venida al lugar, conviértalo ahora en el siguiente nivel, que es convertirlo en una experiencia espiritual, una vivencia sobrenatural, en algo que pasó. O sea, no solamente, y hay que aprender a vivir. A Jesús lo está apretando una multitud ahí en Metrolínea y lo tienen así todo apretado y una señora viene y lo toca y recibe sanidad. Y el que estaba encaramado encima no. Y los que estaban así, y ese que estaba apretándolo con el brazo arriba, ni siquiera fue sano del mal olor, ni el otro del mal aliento, ahí encima, y no fueron sanos. Quiere decir que no es solamente el lugar, sino tú puedes hacer que tu mano llegue y toque a Dios y tengas ahora una experiencia. Es importante eso. No tiene que ver con el lugar, porque incluso la persona puede llevarse el agua y vivir experiencias en otros lados. Qué lindo la persona que empieza a venir a la iglesia y en la iglesia encuentra una experiencia con Dios, pero luego es capaz de repetir esa experiencia en su cuarto, cerrada la puerta, orando a su padre que lo oye en lo secreto y su padre que lo ve en lo secreto le responde en público. Porque está lleno, porque tiene. No vino y se lavó solamente, se llevó unción, se la lleva y la lleva donde quiera va. Eso es lo que Dios quiere, que el siguiente nivel que representa Elías. Pasar a otro nivel y vivir diferentes tipos de experiencias. No era circunscrito a un lugar. El mismo Elías que vivió en la cumbre del monte, hizo descender fuego. El mismo Elías vivió una experiencia en la cueva, que es en la parte de abajo del monte, totalmente distinta.
Una experiencia arriba del fuego consumidor, abajo del silbo apacible. Tiene muchas experiencias, diversas experiencias en diferentes lugares. Ese es otro nivel de espiritualidad y es un precioso nivel de espiritualidad. ¿Qué tiene como peligro? Déjeme explicarle que ese nivel de la montaña también representa lo que dice Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Las experiencias tienen eso, que un día estás arriba de ánimo en la montaña echando candela y después estás en la cueva echando lágrima, echando pestes. Sí. Que un día quieres matar 400 profetas y otro día me quiero morir. O sea, ¿qué cambio tan brusco? Que un día quieres subir donde todos te vean y otro día que nadie me encuentre. Que un día enfrentas a 850 sacerdotes y a un pueblo entero tú solito y otro día una señora te amenaza y sales corriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Somos así, eso es lo que pasa con las experiencias, que las experiencias. Entonces ocurre que puede ser la persona, el balde cuando está lleno es uno, pero el balde si va y lava platos y lava pisos y regala agua por aquí y riega para matas por aquí, ¿qué va a pasar con ese balde? ¿Qué va a pasar? Se va a secar el agua y llega el momento en que va a estar también bajito. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué pasó con Elías? Voy a decirle qué le pasó a Elías. ¿Se acuerda que cuando estaban allá en la montaña, escuche esto, él les dijo, a ver, invoquen a su Dios, y se cortaban y toda la cosa, ¿te acuerdas? Para que Dios y él, mire el carácter de ese hombre, estaba tan seguro del respaldo de Dios, se puso a burlarse. 400 tipos cortados, con cuchillos grandes en las manos cortándose, y uno pasarse por el lado y burlarse de ellos. ¿Sí? Vaya, búrlese usted de la pesa de carne que se lastimó tantico, vaya, búrlese. Este se está burlando de 450. Diciendo, córtese más hondo, a ver si así, grite más duro para que él no estará dormido tal vez. Córtese más tardecito, a ver si es que está haciendo la siesta. Así les decía. Y luego les dijo, ¿recuerda lo que dijo? Cogen el agua y vacíenla sobre el holocausto. Y vuelvan a hacerlo 4 veces, vuelvan a hacerlo. Y entonces, ¿qué está representando esa agua? Que él está entregando la unción que tenía. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué salió huyendo para la cueva? ¿Por qué? Analice usted mismo y dígame, ¿qué le pasó? Pues se desocupó, echó el agua toda allá en ese milagro. Vació la unción que había recibido, el ánimo, el aliento, la fuerza que había recibido, la vació y se quedó así. Mire, déjeme contar algo que tiene que ver con nosotros los ministros del Señor, los pastores y predicadores. Nos vamos a llenarnos de Dios. Yo lo llamo ordeñar las nubes, ¿sí? Ordeñamos las nubes para llenarnos y para venir. ¿Y qué hacemos con eso que hemos recibido? ¿Qué hacemos? Lo entregamos, ¿verdad? Y entregamos, y pastor, y oramos y damos. ¿Qué creen que pasa? Termina la reunión y uno está seco, pero seco, que es que no quiere que ni lo miren. Entonces uno va y se esconde en la cueva. ¿Qué es lo que hay que hacer? No quiere nada, no quiere ir un versículo, no quiere ir un gloria a Dios, no quiere nada, no quiero que le hablen, no me hablen. La familia uno sabe, ¿no? No, viene el culto, no. Escóndanse. Ustedes no lo ven, pero ¿sabes quiénes terminan siendo afectados por ese cambio? Los cercanos. Y los cercanos se traumatizan, se afectan por ver a esa persona tan fogosa allá y tan amargado ahí en el sofá. Es que esta espiritualidad es muy linda, ¿cierto? Es muy linda vivir la experiencia. ¿Quién no? Pero tienen ese problema, que uno recibe mucho, pero también se gasta, se seca, eso es inevitable. Mire, déjela sola y el solo calor va a evaporar el agua que la persona tiene. ¿Qué peligro tiene esto entonces? Si la persona necesita estar persiguiendo donde hayan experiencias sobrenaturales, todo lo quiere convertir en una experiencia sobrenatural. Sopla tu viento sobre mí, caramba, es una ráfaga de frío y todo, y vi un demonio pasar por ahí y otra cosa por ahí, todo lo espiritualiza porque necesita vivir eso. El peligro de ese tipo de contraste tan grande, de estar fogoso en el espíritu Elías en el monte Carmel y luego quererse uno morir escondido en la cueva de Horeb. Algunos dicen que los hombres de Dios tipo Elías son raros, y de verdad son raros. Ahí lo raro, lo diferente, lo distinto no es el lugar donde están, ¿cierto? Que no es el lugar lo que es distinto, los distintos son ellos. Son raros. Algunos dicen excéntricos, hombres de Dios excéntricos. No entienden que uno tiene esos dos momentos. Algunos ya saben. Mire lo que dijo Richard,
cuando estaba ya, que Dios lo estaba usando, ¿cierto? Y mire con la babada que salió aquel día que estábamos en el partido, ¿sí? Era otra persona. Y entonces eso confunde. Y cuando está uno en ese tipo de espiritualidad, ¿cuál es el peligro? El peligro es que uno se vuelve entonces un místico. El místico que todo lo espiritualiza, que está corriendo donde hayan experiencias, que es la persona que ya superó el nivel de venir a la iglesia, de venir al lugar. Ya es nivel Moisés, superado, ¿cierto? Ahora estamos en el nivel de Elías. Yo quiero llevar a mi casa, yo quiero tener una unción y ir a orar por los enfermos. Yo quiero no solamente aprender, sino ir a enseñar. Vengo a la iglesia, no solamente salgo limpio, salgo lleno. Y lo siento, de verdad. Si usted se detuviera, siente que salió limpio, al punto que usted no quiere contaminarse. Usted incluso llega a la casa y prende el sol y sale algo inadecuado, usted inmediatamente lo cambia, siente que su espíritu le está diciendo, cuidado, cuide su santidad. Uy, qué pena, Señor, disculpe, ¿cierto? Y pasa eso, uy, ahí estaba, eso dijo animal feo, ¿sí? Porque está limpio. Pero también se siente lleno y siente que puede orar y siente que esa noche no lo van a asustar. ¿Sí? El espanto que sale por ahí, no, eso ya no. Bueno, espere que salga, va, que esa llevo yo, apago la luz y hago aquí el recorrido yo solo y la cierro y echo ya. ¡Ja, ja! Hace a ver, diablo, bueno, buscarme problemas a mí. Pero después se gasta eso. Y ahora sí es puro susto. Y ahora sí en la casa asustado por lo que va a pasar, por lo que no ha pasado. Y se vuelve uno un místico. Ese es el peligro de ese tipo de personas correteando. No, que en tal lado están orando y la gente se cae, voy para allá. Que están orando y la gente tiene visiones. Que en tal lado le profetizan a uno al oído. Ay, qué bueno. Que en tal lado están pasando experiencias y se vuelve un cazador de experiencias que quiere ir a diferentes lugares, ministerios, y quiero ir al Molonga porque allá hay una bendición, una unción de prosperidad, y quiero ir a fulano tal porque hubo una unción de no sé qué, y soy un cazador de experiencias, y cuando me vuelvo un cazador de experiencias no he hecho raíz en ningún lado, me vuelvo un místico, persiguiendo experiencias todo el tiempo. Ese es el peligro de esa es una buena etapa en la vida de un creyente, pero no haga una enramada. No se quede viviendo esa etapa. ¿Es válida? Sí. ¿La presenta Dios como el top 3 de la espiritualidad? Sí. Pero no para quedarse. ¿Por qué? Porque además de esa experiencia tipo Elías, donde las experiencias que él vive son diferentes. Habíamos visto las experiencias o la espiritualidad tipo Moisés, donde lo que es diferente es el lugar donde usted va. Mira que al principio su familia dice, no, es que él está yendo a otro lado, ¿cierto? Yendo a otro lado. Primera etapa. Pero la siguiente etapa es, no, es que él allá, él ahora actúa distinto, ahora le pasó esto, ahora actúa aquí así, es él el que es diferente. Entonces Moisés y ahora Elías. Pero uno debe quedarse en esas. Sigue creciendo. Ven a la iglesia, supera esa costumbre de no venir o de venir de vez en cuando. Usted ha servido comida encima de plato sucio, perdone que le diga. Usted ha servido la comida encima de plato sucio. Usted tiene que ir a limpiarse, pero tiene que venir a llenarse también de Dios. ¿Qué debe hacer? Aproveche que ya vino y convierta el hecho de venir en un nivel Elías, en una experiencia espiritual. Que puede que después le pase, pero lo bailado, ¿quién se lo quita? Yo hoy digo, cuando fuimos a los campamentos y una noche tuvimos que hacer 100 liberación de demonios en una sola noche, y yo fui y ayuné 40 días, y sí, qué lindo, porque eso uno queda para uno. El recuerdo al menos, pero queda. Y el nivel también espiritual, pero no nos quedemos ahí, porque el verdadero nivel importante es este. El nivel de Jesús, donde ya no eres un plato que vas al plato, o sea, que te lave. En el que no eres un balde que te llenas, pero con el tiempo te desocupas, sino según Jesús, ahora eres de donde fluye, del interior. ¿Te acuerdas que lo leímos? Mira, a Elías, Dios mismo le reveló que vendría otra espiritualidad mejor que la de él. Lo llevó a Sarepta, donde una viuda, y le hizo multiplicar todo a partir de un recipiente que fluía sin mermar. ¿Está entendiendo lo que Dios le estaba mostrando proféticamente a Elías? Le está diciendo, ¿se acuerda usted, Carmelo, Horeb, lleno, vacío? Venga, le muestro lo que viene. Lo que viene es que habrá un recipiente que fluirá de su interior, fluirá un río que nunca se acaba.
Es un evento profético, que el nivel que queremos, no es que el sitio que nos reunimos es diferente, que las experiencias que tú vives son diferentes, sino que, escúchame, que tú eres diferente. No eres ni siquiera tú, eres Jesús. Y no eres distinto tú, escucha esto, es distinto el entorno que te rodea. Estaba profetizado, el Señor Jesucristo nos mostró, no se trata de que yo soy distinto, el lugar donde voy es distinto, las experiencias que vivo son distintas. Yo soy distinto, y escuche esto más, yo soy distinto y hago que mi entorno sea distinto. Mira, en Juan 4, 13 y 14, Jesús hablando con la samaritana, Jesús advirtió esto y le dijo, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando del pozo de Jacob. Jacob es Israel. Está hablando de la fe, tipo Moisés y tipo Elías. ¿Qué pasa con esa agua? Si lo lavan vuelve a ensuciarse, y si lo llenan vuelve a vaciarse. Cualquiera que tome de esta agua que tiene que ver con Israel, Moisés y Elías, volverá a tener sed. De los dos que estaban allá, Jesús está diciendo, ellos son muy buenos, qué bueno este pozo. Usted viene y saca agua aquí, pero le toca volver a sacar agua. Lo que usted lava con esta agua se vuelve a ensuciar, y lo que usted llena se vuelve a vaciar. Y entonces Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está marcando la diferencia el Señor Jesús. Y luego dice en Juan 7, 37 al 39, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Okay. Esto no tiene que ver con esta enseñanza, pero llévesela como un plus, ¿cierto? Mi ñapa. Sí, llévese esos 2 renglones para usted. Si usted dice, espere, pastor, pero yo siento que a mi vida aún no ha venido el Espíritu Santo, entonces es porque Jesús aún en su vida no ha sido glorificado. Si yo siento que en mi casa no ha venido el Espíritu Santo, es porque en su casa Jesús aún no ha sido glorificado. En su salud, en sus finanzas, en su trabajo, no ha venido el Espíritu Santo, es porque aún no ha sido glorificado. Ñapa, cierro ñapa y continúo. Lo que está ocurriendo ya en ese monte es esa espiritualidad que depende de dónde estás. Eres muy espiritual cuando estás en la iglesia o durante el culto. Ni siquiera la esposa te reconoce. O el esposo tampoco reconoce a la esposa. Pastor, arriéndenos una piecita aquí en la iglesia. No vivimos ahí. Es que la señora cuando está en la iglesia es otra. Arriéndame la pieza, le pago lo que sea. Nos venimos a vivir ahí. Porque es que es una persona diferente. Es espiritual dependiendo de dónde está. Es espiritual dependiendo en qué momento se lo encontró. Se lo encontró saliendo del culto. ¡Ja! Lleno de la paz y la bendición de Dios. No se preocupe con eso, tranquilo. Otro día me paga. No hay afán. Dios ha provisto, voy a orar que Dios le provea y ahí poco. Encuéntralo una semana después viniendo apenas, viniendo. ¿Usted qué cree? ¿Me veo la cara de bobo o qué? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces depende del cuándo lo encontraste, en qué momento. Si estás hablando con el pastor ahorita o dentro de un rato. ¿Sí? Pobres los hijos. Hasta que uno aprende que esa no es la espiritualidad que uno debe tener. No depende de dónde estás o cuándo estás, no es de tiempo o espacio, es de quién eres. Toda la espiritualidad se tiene que resumir en quién somos. No te quedes en dónde vas, quema esa tapa y cúbrela bien cubierta. En las experiencias que vives, vive esa etapa y cuídala y vívela, no puedes quedarte crudo, pero sigue trascendiendo, llega al nivel de ser transformado. Como lo vimos en el nivel del agua, como lo hemos estado estudiando todos los miércoles, otra forma de entenderlo. Tiene que llegar a ser lo que ocurrió allí. Descendió una voz del cielo en Mateo 17:5 y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Quedó muy claro. Moisés, mi siervo al cual escogí, habló con él cara a cara. Elías, el profeta que envié, mi poder lo manifiesto en él. Me lo traje en un carro, en un torbellino después de un carro de fuego. Pero a mí no me van aquí a chantar una paternidad responsable. El único hijo mío de estos 3
Está muy bonito lo otro, pero a mí no me lo venga a chutar. Hijo mío solamente este. Este es mi hijo amado. ¿Qué diferencia? ¿Diferencia el lugar donde Jesús estaba, las experiencias que Jesús vivía o quién Jesús es? La diferencia es lo que es, y lo que nos hace diferente a nosotros es quiénes somos, llegar a ser lo que debemos ser, Cristo, o sea, hijos de Dios. Eso es la verdadera diferencia. Estas etapas muy buenas como etapas, si usted no las cumple, no se gradúa. Usted tiene que pasar por Moisés, tiene que pasar por Elías, pero tiene que llegar a Jesús. Israel pasó por Moisés o no, pasó por Elías o no, y no llegaron al nivel Jesús, se les pasó derecho. Usted tampoco puede llegar al nivel Jesús sin pasar por congregarse y hacer lo que aquí se hace, ser lleno del poder de Espíritu y vivir experiencias con Dios, vivirlas a nivel personal, pero llegar a ser que Cristo se ha formado en ti. De eso se trata. ¿Quién eres? Para que fluyas. Ahora, no solamente lo diferente es que tú eres Cristo, no solamente lo diferente es quién eres tú, lo diferente es que haces diferente todo tu entorno. Aprenda esto, por favor. Quiero concluir diciéndote esto. Este es un lugar sagrado, espiritual. Este es un momento sagrado y espiritual, y usted lo sabe. Y sabemos que de aquí para allá es sagrado, y cuidadito alguna cabra lo toca porque hay que traspasarla con un dardo, como si fuera la montaña ya de Sion. Lugares y momentos sagrados. Otro nivel, experiencias sagradas he tenido. Independiente del lugar y del momento, aparte un día que no había culto y no era en la iglesia, sino que fue en mi cuarto, o fue en una montaña, o fue en mi finca, o fue caminando, allá yo tuve una experiencia sagrada, una experiencia espiritual. Aquí no se trata que lo espiritual sean los lugares, que lo espiritual sean las experiencias. Aquí el espiritual eres tú. Espiritual eres tú. Tú. No, eso es para otra cosa. Pero bueno, el espiritual es uno, ¿cierto? Se trata de eso. Yo soy el espiritual, no el lugar, ni el momento, ni la experiencia, yo. Y como yo soy el espiritual, escúcheme, lo que hago es espiritual. Trastorno el ambiente, lo cambio, lo modifico. En esta nueva era evangélica en la que nos estamos moviendo, eso es nueva era también, pero evangélica, alguien diría, se mutó y se transformó la atmósfera. ¿Sí? Hubo un cambio de atmósfera. Nueva era evangélica. Bueno, está bien, el término está bonito. Tú cambias el entorno porque el espiritual eres tú. Tú eres el espiritual. Entonces los espirituales no son solo los cultos, el lugar y la liturgia. Espiritual no solamente las experiencias, el ayunar, el orar, el buscar, el predicar, el evangelizar. No, el espiritual eres tú y todo lo que haces se vuelve espiritual. Escucha esto, te lo he dicho varias veces. Entonces en este concepto de espiritualidad, tu hijo está jugando hoy la final del torneo de fútbol al que ha practicado porque tú le metiste en la cabeza que juega fútbol porque fuiste muy tronco toda la vida y quieres desquitarte con el niño. No quieres que sufra lo tronco que usted fue y que siempre lo pedían de último. El que haga el gol se lo lleva. Te tocó comprar balón para que te pudieran jugar, ¿eh? Entonces metes a tu hijo a eso y tiene la final del torneo. Y tú estás aquí en el lugar sagrado o en la experiencia sagrada cuando el sagrado eres tú. Y debías estar allá, en un momento donde de pronto tu hijo hace el mejor gol de toda su vida y el papá no lo vio. Pero es que era la hora del culto. Pues culto ahí la otra semana. ¿Quién sabe si su hijo vuelve a hacer un gol? ¿Y el recital de ballet de su hija? ¿Y el momento del cumpleaños de tu mamá? ¿Y el aniversario de pareja? Varios me han llegado aquí a decir, pastores, que hoy está de aniversario, que quieren que lo felicite. Yo le digo, ¿y qué hacen aquí? Y digo, no, pastor, porque hay culto. Sí, pero el viernes, el sábado y el domingo hay 3 y el otro miércoles hay también culto. Están de aniversario, no se les ocurre, ¿verdad? Nada. Padre Santo, ponle un poquito de carnalidad a esta mente, Señor. Porque no, cuando llegas a ese nivel, es sagrado el sitio donde tú vas, donde Jesús había, los milagros ocurrían, las sanidades había, las conversiones había, en las calles, en las plazas, en la sinagoga. De hecho, la sinagoga era donde siempre había milagros, pero también había problemas. Era en la calle donde más pasaban, en el mar, en el desierto.
Porque el espiritual era Él, el espiritual eres tú cuando trabajas, cuando conduces, cuando te ríes, cuando compartes, cuando sales de paseo con tu familia, cuando marcas para bien las personas que están a tu alrededor, cuando cambias el entorno, porque el diferente no eres tú. Tú haces diferente el momento y la gente dice, esta empresa no es la misma desde que usted llegó, este barrio no es el mismo desde que usted llegó. La casa no es la misma cuando llega el papá o la mamá o la persona espiritual. Parece que se encendiera la luz, llega y todo cambia, tú cambias la atmósfera, si quieres decirlo, tú cambias el ambiente, porque el espiritual eres tú, no el lugar ni la experiencia, la persona de Cristo que vive en ti y fluye agua en abundancia, inundas todo con el torrente del Espíritu Santo que fluye desde dentro de ti. Cambia tu entorno. Mire, lo importante de la luz no es solamente que se enciende el bombillo. Mire el bombillo cómo se puso iluminado. Usted no prende el bombillo del cuarto para que el bombillo se ponga iluminado. Usted prende el bombillo es por lo que causa ese bombillo iluminado en el entorno. Nosotros somos una luz, no para que vea tan bonita la luz. Póngale ahora de otro color. Mire, y prende y apaga. No, es por lo que la luz causa. Cambia tu entorno, haz que las cosas sean diferentes. Hay una sola espiritualidad que debe ser nuestro objetivo. Por eso Él dijo, este mi hijo amado, primero, es la relación lo importante. Y luego dijo, a Él oíd. Y cuando ellos se levantaron, Él los tocó y les dijo, no temáis. Y les dijo, levantaos. Y cuando se levantaron, mire lo que dice claritico, a nadie más vieron sino a Jesús. Solo hay que oír y ver a la única espiritualidad que supera a todas las demás. Muy bonito esa transfiguración. Muy bonito que esas tres espiritualidades estén representadas, pero una sola de ellas es nuestro propósito porque es la permanente, la que nunca pasará, la que nunca dejará de ser. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Y ya que viniste a este lugar sagrado, déjame recomendarte tener una experiencia sagrada. Para que salgas de aquí limpio, bravo. Para que salgas de aquí lleno, bravo por eso. Pero que salgas de aquí siendo Cristo, siendo más transformado a la imagen de Cristo, para que dentro de ti, por el Espíritu Santo que viene sobre ti, corra desde tu interior ríos de agua de vida. Cristo es nuestro modelo a seguir. No puede haber un cristianismo sin Cristo. No puede haber un cristianismo que ahora regresa al tipo Moisés. Un cristianismo mesiánico que ahora decidió poner a Moisés adelante, Jesús detrás y desaparecer a Elías. Un cristianismo pentecostal extremo que pone a Elías adelante, a Cristo escondido detrás y bota de la montaña a Moisés. Un cristianismo que deja a Cristo y deja que los otros dos desaparezcan. Y a Él lo oímos y a Él solo vemos. Es nuestro objetivo. Ponte de pie un segundo y convierte esta venida en una experiencia. ¿De quién depende eso? Depende de ti, de tu disposición. ¿De quién dependió que saliera a poder y sanara a la mujer que tocó el borde del manto cuando habían otros empujando a Jesús y ella recibió sanidad y los otros no? ¿Dependió de Jesús? Si Jesús mismo dijo, uy, me robaron. Alguien me sacó poder sin permiso. ¿De quién dependió? De ella. ¿Quieres estirarte un poco más y convertir este momento en una experiencia? No solo venir Moisés, experimentar algo Elías, ser transformado, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y la obra completa de Cristo Jesús no solo ser transformado tú, transformar tu entorno, transformar lo que te rodea. Que te vean venir en medio de una tormenta en tu casa, están ahí gritando, ¿verdad? De una crisis en la empresa, de un conflicto en el conjunto, y te veas venir caminando sobre la tormenta a callar y a enmudecer, que la gente sepa, si apareció Él, se resolvió el asunto. Transformador del entorno, por lo que fluye desde dentro de ti, inundando todo lo que te rodea. Padre amado, Señor, gracias por la transfiguración. Gracias por esa experiencia tan maravillosa. Y gracias porque les diste permiso a Pedro que le contara a Marcos, a Mateo que revisara lo que Marcos escribió y hoy pudiéramos leer y enterarnos de eso. No sé si finalmente todos los discípulos se enteraron, pero nosotros nos hemos enterado de eso que pasó en esa ocasión, en esa montaña. Y no solamente de lo que ocurrió, sino lo que debe significar para nosotros eso que ocurrió. Y lo que significa para nosotros eso que ocurrió es que quiero ser lleno del Espíritu de Cristo. Bendito sea Moisés por su fidelidad, por su sacrificio, dedicación, por su disciplina
con la ley. Bendito Elías por el poder que manifestó. Pero tú eres, Señor, mi propósito y mi meta. Ese es tu espíritu el que quiero que venga sobre mí. Tú prometiste, hablando del espíritu que habíamos de recibir los que creemos en ti, que sería como un río que no se acaba, que sería como una fuente que nunca pararía. Tú lo prometiste y yo lo creo, Señor, que tu espíritu venga sobre mí. Esa es mi súplica, Señor, que tu espíritu venga sobre mí, Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.